También eres víctima de la masturbación excesiva. ¿Hasta qué punto es permitido? ¿Hasta qué punto debes aplicarlo? Esta y otras preguntas más te voy a resolver en el desarrollo de este video, así que quédate hasta el final. Pero no sin antes recordarte que voy a subir contenido de valor para tu crecimiento personal. Así que suscríbete, dale a la campanita y comenta. La masturbación. La masturbación se dice que es un acto que se hace en la etapa de la adolescencia como exploración de nuestro cuerpo. La ciencia lo afirma, la ciencia lo aprueba. Pero ¿qué sucede? El problema está cuando es de manera excesiva, que no se tiene control y desencadena un sinfín de problemas que son demasiado importantes que tiene que conocer. Y el número uno viene siendo la falta de control personal, la falta de control interno. Tu cuerpo cada vez te va a pedir más y más y más, porque son niveles de dopamina que se van llenando en tus receptores y cada vez que los vayas llenando, el cuerpo te va a pedir más, más y más. Por eso es que sucumbes rápidamente a la pornografía. Cada vez vas a querer ver contenido explícito, contenido oscuro, sucio, y vas a sentirte de una manera muy mal porque es algo que no tienes el control. Ahora, lo que puedes hacer es tratar de bloquear ese tipo de sitios, no recurrir a ese tipo de imágenes, videos, tratar en lo menos posible de que navegues o seas curioso en ese tipo de contenido. Lo otro que puede ocasionarte es que puedas sucumbir ante la depresión, porque son imágenes, videos que te vas creando que no son reales. Es un acto en que participan varias personas, pero nunca participas tú. Y en la vida real nunca va a suceder así. Entonces dejas que el cuerpo actúe y reaccione por ti y al momento que tú quieras en la vida real conseguir una pareja, coquetear con chicas, tu cerebro lo va a entender como que no necesitas eso, no necesitas tener una pareja física porque en lo virtual lo vas a conseguir y ese es otro problema. Por eso es que las personas caen en depresión, caen en tristeza, caen en un cuadro de que no quieren salir de su casa, se reprimen, no tienen autoestima, no tienen personalidad. Entonces es un sinfín de problemas que se van desencadenando que no solamente es el acto que requiere estar invirtiendo el tiempo viendo cosas que no son reales. Otro de los factores importantes que debes tener en cuenta es que, si bien lo dijo Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, la energía masculina es la energía creadora. Tienes que tratar de transmutar tu energía creadora, que viene siendo la energía sexual. En el hombre, el esperma es nuestra energía creadora, nuestra energía de fuerza, de poder. Tiene un gran impacto en la ejecución y realización de nuestras metas. Ahora tú me dirás, ¿cómo puedo transmutar mi energía sexual? Bueno, simplemente enfocándote en las actividades que tienes que hacer, dejando a un lado el internet, porque eso crea una recepción aún más de dopamina, que siempre estés scroll, 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 y hace que cuando estés aburrido y no tengas una meta o un propósito, tu cuerpo te vaya a pedir que sucumbas otra vez al contenido explícito, al contenido para adultos, y entonces vuelves a caer en la pornografía. ¿Qué te recomiendo? Recomiendo que crees un plan de metas, te rodees con personas que estén en esa capacidad de querer surgir, de querer crecer, entrenes bastante, vayas al gimnasio, practicas algún tipo de deporte de contacto y tengas la mente ocupada en las actividades que necesitas para tu crecimiento. Estudia algo que te interese, algo que te vaya contigo con tu pasión. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de concentrar la mente en lo que tienes que hacer, no en la procrastinación o en el encierro, porque si te encierras vas a caer nuevamente en ese aburrimiento y en esas ganas de volver a caer, a caer y a caer. He conocido personas que han caído de tal manera que ya no se controlan, ya se genera un cuadro tan depresivo, tan reprimido, que pierden hasta la capacidad para hablar con personas, pierden la capacidad de socializar y eso es totalmente dañino para la salud. Se ha descubierto también que
baja también muchos niveles de testosterona y pierdes la capacidad de concentrarte y rendir más en los ejercicios y en las actividades diarias del día a día. Entonces, la solución que te recomiendo es, trata de evitar ese tipo de contenido, trata de concentrar tu energía, transmutarla en las actividades que tienes que realizar, juntarte con personas que te ayuden, conversar este tema si es necesario con algún especialista, alguien de confianza, que te ayude a concentrarte y a tocar los puntos en los cuales estás sucumbiendo y estás cayendo en la pornografía. Ahora, te recomiendo que sigas esos consejos, lo apliques, no tengas pena en comentarlo porque es un proceso que pasamos todos, yo me incluyo. En un tiempo sucumbí ante esa masturbación excesiva, pero llegó un momento en que me di cuenta que estaba mal. Busqué ayuda, tomé conciencia de mí mismo, creé hábitos nuevos, me propuse mis metas y salí de ello lo antes posible, porque te va creando un problema a largo plazo. Ahorita no lo ves como algo dañino, crees que es algo normal, porque en la información que se ve ahorita por internet te hacen ver como que es algo normal. Pero eso no es normal, de verdad que no lo es, así que te invito a que practiques los consejos que te he dado, hables con personas de confianza, te propongas metas, te concentres y es lo que tienes que hacer para superar esta adicción, porque si no va a ser muy lamentable. Tengo una comunidad, te invito a que te unas y me hagas preguntas, estoy dispuesto a responderte cualquier pregunta que tengas y estoy a la orden para poder hablar de estos temas y otros más. Mi nombre es Igui Ramírez, nos vemos en la próxima y muchas gracias.